Los presidentes fueron los encargados de dar el puntapié al inicio de este evento importante de 2 días. El presidente anfitrión, el presidente José Raúl Mulino, el presidente invitado también en esta ocasión fue el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil, quien por cierto este año está teniendo su evento ya electoral. Y también estuvieron los presidentes de Colombia, de Ecuador, de Guatemala, el primer ministro de Jamaica y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast. En los mensajes que hoy destacamos, el mensaje del presidente anfitrión José Raúl Mulino, cuando habla de que falta diálogo, que a la región es una región que tiene todo, pero le hace falta mucho, y habla también de una Latinoamérica que se debe conformar en un bloque único. Por su parte, el presidente Lula da Silva habló de que es necesario convivir con la diversidad de voluntades políticas y que la región vive uno de los desafíos más grandes en materia de integración. El presidente Lula, interesante, fue el único que habló de los asesinatos de mujeres en el hemisferio y que esta es una lucha que no solo debe tocar a las mujeres, que los hombres deben acompañar. Y el presidente de Guatemala, quien está viviendo en su propio país el desafío de esta renovación de lugares o de puestos en lo que es el Poder Judicial, habló de que se requiere recurrir al diálogo para entender esta transformación. Vamos a escuchar parte de lo que dijeron estos 3 presidentes a su turno durante su mensaje inaugural desde Panamá. El mundo está, desde hace tiempo, en la tensa antesala de una gran tormenta. Panamá, por su canal y sus puertos estratégicos, ha convivido con esta tensión durante años, pero se ha profundizado en los últimos tiempos. Nadie le viene con cuentos a Panamá respecto de cómo resistir presiones. Pasamos de reunión en reunión, rellenas de ideas e iniciativas que nunca salen del papel. Nuestras cumbres pasaron a ser rituales vacíos, de los cuales se ausentan los principales líderes regionales. Como resultado, la única organización que engloba la totalidad de los países de América Latina y el Caribe, CELAC, está paralizada, a pesar de los esfuerzos de nuestro querido presidente Petro. CELAC no ha sido capaz de producir ni siquiera una única declaración contra intervenciones militares ilegales que afectan nuestra región. Necesitamos más unidad, más coordinación, mayor integración e interconexión, un compromiso renovado y reforzado con un sistema internacional basado en leyes y en la paz, y un financiamiento sólido y sostenible para el desarrollo. Guatemala está comprometida con el fortalecimiento de sus instituciones y sabemos que esta es la vía sostenida y consistente hacia un entorno de mayor certeza y de mayor seguridad. Y por cierto que fue el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, quien enfocó también una parte importante de su discurso en hablar también de las oportunidades, de los negocios, del crecimiento económico de Guatemala. Y muchos de estos líderes de lo que hablaron también es Guatemala, Brasil, Colombia, Ecuador, no puede salir sola. Ningún país de la región puede salir solo. Si le va bien a Brasil, si le va bien a Guatemala, le va bien a toda la región. Después tocó el turno de 2 presidentes que en este momento están enfrentando una situación de tensión, y por eso es importante hablar de la convocatoria al diálogo que tanto insistieron estos líderes latinoamericanos. El presidente Noboa primero habló de lo que toca a su país, al combate contra el crimen organizado, pero también estuvo hablando de la cooperación y del diálogo, y justamente lo hace en un momento en el que el presidente Petro, por cierto, lo estaba escuchando, cuando estos 2 países están enfrascados por el momento en una tensión regional. Recordarán ustedes que el gobierno del presidente Noboa activó una tasa que llama tasa de seguridad, pero es un impuesto del 10% a las importaciones de productos de Colombia, y esto acusando el presidente Noboa falta de cooperación en materia de narcotráfico. Ocurrió
después que el gobierno de Colombia anunció que dejaba de comprarle o de venderle energía a Ecuador. Y aquí de lo que se trata es de un país o de una situación en la que el diálogo simplemente no se ha dado. A esta hora de la tarde se reporta que todavía los presidentes, algunos de ellos están reunidos, y la gran esperanza es que de aquí surja el ejemplo de que los países están dialogando para resolver temas como esa tensión que en particular varios empresarios nos han dicho han dejado a compañías y a ciudadanos expuestos a esta situación. Vamos a escuchar parte de lo que dijeron a su turno el presidente Daniel Noboa de Ecuador y después Gustavo Petro de Colombia. El Ecuador está al borde del precipicio, con una red de narcotráfico metida en todas las instituciones, con inseguridad, con falta de paz, con cero esperanza. Pero lo arreglamos en ese sentido. Y logramos, como decía, el indicador más importante, que es el indicador de pobreza, y la redujimos al punto más bajo de la historia. El país está mejor. Existe optimismo en las familias, existe optimismo en la gente. Aún así, con una campaña de desinformación absoluta, con ataques todos los días, con 4 intentos de asesinato. Hay que construir necesariamente integración policial, y no solamente es ecuatoriana y colombiana, que ya la tenemos, sino abrirla para poder ser eficaces relativamente, aunque hay discusiones al respecto. Y eso es integración. ¿Por qué? Porque no es exactamente sobre una carretera que deberíamos abrir, doctor presidente Noboa, porque están hechas. Si las cerramos, cruza lo ilegal. Y le ofrezco entonces esa posibilidad de que hablemos. Bueno, y como escucharon del presidente Petro, le ofrezco entonces conversar y estamos todos atentos entonces a ver si es que hay alguna novedad, aprovechando que estos dos presidentes se sentaron y fueron después, por cierto, invitados por el presidente Mulino al Canal de Panamá, tuvieron un almuerzo y mantienen bilaterales. Hay presidentes que todavía a esta hora de la noche, 7 de la noche, mantienen bilaterales. Ha sido una agenda muy productiva para muchos de estos presidentes. El presidente Petro fue mucho más ideológico y menos pragmático en su discurso, hablando de la región, hablando, por cierto, también de Venezuela, sugiriendo que él no defiende a Maduro, sino que Nicolás Maduro hoy en Estados Unidos, después del operativo para ser extraído él y su esposa de Caracas a principios de año, dice Maduro debe ser juzgado por un tribunal venezolano o americano de las 3 Américas, decía el presidente Petro. Y otro tema que también el presidente Petro retomó, porque esto lo habló directamente en Colombia, el presidente Petro dijo: no queremos misiles sobre Caracas ni sobre ningún país de América, ni al norte ni al sur, como dice la prensa en su país malinterpretó su comentario. El presidente Noboa dijo clarito, así lo dijo en estos términos: si no estamos juntos en un mundo polarizado, estamos fregados. Esta es la situación entre estos dos líderes. Pero también estuvieron a su turno hablando Rodrigo Paz y Paz, el presidente de Bolivia, que hay que recordar que este presidente tiene el desafío de revertir lo que son 2 décadas de gobierno socialista en términos de políticas, estabilizar la economía. Dice Bolivia se volvió una isla. Rodrigo Paz y Paz fue enfático al decir que la ideología no da de comer, que lo que da de comer es el empleo, y reiteró: si a Bolivia le va bien a los demás países. Él fue de los líderes que habló de Venezuela. Él habló de sin una paz, sin convivencia y democracia clara, no se puede salir adelante. Este fue el caso del presidente boliviano, y también estuvo ya aquí presente, y hace algunos minutos se cruzó por este lugar, José Antonio Kast, el presidente electo de Chile, quien va a tomar posesión el 11 de marzo próximo. Invitó a los asistentes a justamente ir a su país para este evento y habló de muchas cosas muy honestamente. Dijo: llegó la hora de dejar de administrar el fracaso, hay que dejar de fallar, dejar de actuar. Dice que nuestra región no está estancada por falta de ideas, sino que está paralizada por falta de carácter. Vamos a escuchar brevemente lo que dijeron el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, y también Rodrigo Paz y Paz, presidente de Bolivia.
Si hoy día está cambiando el hemisferio norte, no nos sorprendamos. Nos tenemos que adecuar y como región nos tenemos que poner en la primera línea de esa transformación, de esa economía de transformación constante. Y tenemos que tener las capacidades de adaptación. Algunos países estamos estancados porque se ha tolerado por demasiado tiempo la mediocridad, la improvisación y la excusa permanente. Y mientras seguimos explicando por qué no se puede, otros avanzan. Mientras relativizamos el crimen se organiza. Mientras ideologizamos la economía, el empleo desaparece. Aquí no hay una conspiración externa que explique esto. Algunos hemos fallado y es la hora de decirlo sin rodeos.